Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente a punto de comenzar un nuevo tema totalmente diferente al que tuvimos esta mañana, pero que vamos a hacerlo bien práctico, bien directo. Se trata del arca de Noé. Esta arca que estoy mostrando allí es un arca que se ha construido en Kentucky. Fue inaugurada hace 2 años ya en Estados Unidos y es un lugar de gran atracción turística para muchas personas. Es decir, son millones de personas que ya han pasado a verlo porque produce una gran atracción el arca. Por cierto, mucha gente piensa que nunca existió, pero la historia bíblica nos dice claramente cómo era y eso es lo que yo quiero hacer hoy día, mostrarles a ustedes que la descripción bíblica del arca no es arbitraria, sino que es absolutamente consistente con las técnicas navales, absolutamente consistente con lo que se conoce hoy día como industria naval. Así que voy a hacer los aspectos más técnicos en este tema, más que solamente una descripción de algunos hechos. Génesis capítulo 4, perdón, capítulo 6, versículo 14 al 16, dice: hazte un arca de madera de gofer. Todo lo que está en rojo voy a ir explicándolo, voy a ir aclarándolo. Le harás aposentos y los calafatearás, con brea por dentro y por fuera, de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, harás piso bajo, segundo y tercero. Esas son las instrucciones que el Señor dio básicamente. Pero también al ocupar el arca, la palabra arca, se ocupa la palabra tebar, en hebreo por cierto, y tebar se ocupa solamente 2 veces en la escritura. Una es para el arca y la otra fue para la canasta que llevó a Moisés por el Nilo hasta que lo tomó la princesa. Es decir, ahí nos está insinuando que hay una forma de ese buque que posiblemente fue como una canasta. El arca fue hecha de madera de ciprés, dice Ellen White, o madera de gofer. Fue una construcción de gran durabilidad que no hay sabiduría humana que pudiera inventar. Dios fue el diseñador y Noé su constructor maestro. Entonces ahí tenemos ya una cosa muy importante. Si bien Noé no era un experto naval, un experto en construir buques, fue Dios su diseñador. Él le dijo cómo hacerlo, dónde conseguir la madera, cómo cortarla, cómo ponerla, cómo empezar a armar las cubiertas, cómo empezar a armar la estructura. Todo fueron instrucciones de Dios. Es Dios el diseñador. Ahí tenemos la forma de tebar. Por lo tanto, el arca probablemente tenía una forma redonda, no era una caja cuadrada. Y también podemos ver que en ese tiempo podía haber tecnología avanzada. Es decir, se podían usar roldanas, se podían usar sistemas para imprimir fuerza y levantar. Con esa simpleza, como se ve allí, pero ciertamente podía hacerse. Dios le dio las dimensiones exactas a Noé para el arca y las direcciones explícitas en la construcción de cada caso. Y de Génesis 6:22 nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hay buques antiguos que se han podido descubrir, de los griegos y del Mediterráneo especialmente, los cuales posiblemente habían copiado o copiaron el diseño que el arca tuvo. El arca de madera de gofer, que fue la primera instrucción. Esta madera de gofer es una madera muy dura. Eso se sabe específicamente. Ahora, no es la certeza qué madera es, aun cuando el enjuague decía de ciprés, pero no se sabe exactamente qué madera es. Ahí están todas las maderas definidas por su densidad y por su módulo de ruptura, es decir, la capacidad que tienen de resistencia. ¿Por qué estamos hablando de resistencia? Porque un buque tiene componentes, especialmente los que son estructurales, que necesitan resistir mucha compresión y mucha tensión. O sea, es una madera que va a trabajar mucho. Y si es una madera débil, se va a romper y el buque se va a romper. Entonces tenía que ser una madera muy especial para poderlo construir. Se cree que son algunas de las maderas que están en el extremo de arriba, al lado derecho, que eran todas maderas de más de 1000 kilos por metro cúbico. Es decir, maderas que eran más pesadas que el agua.
por lo tanto en el agua se hundirían por sí mismos. También se cree que el arca fue construida con más o menos 800 árboles, los cuales posiblemente tenían un peso como buque, nada más sin carga, de 4.000 toneladas. 4.000 toneladas. Los árboles en esa época eran mucho más grandes que los de hoy. Y la madera era de un grano fino y muy dura, como piedra, dice Dones Espirituales de la hermana White. Requería de mucho más tiempo y trabajo prepararlo para construir. Estos árboles eran de gran durabilidad y no se pudrirían por muchos años. Cuando vemos entonces el cálculo del desplazamiento, hay una fórmula que se ocupa que es 1,025 por la longitud, por el ancho, por D. Todo eso, al calcularlo, sale más o menos que tenía 21.016 toneladas. Le descontamos las 4.000 toneladas del casco y podría llevar como carga útil 17.000 toneladas ese buque, que está bastante definido ya, o sea, son cosas bastante más claras. Estas ideas del buquecito que es redondito, así con las jirafas asomando la cabeza por arriba, los elefantes felices también en la superficie, eso no corre, no existe eso. Esa no es la descripción bíblica. La descripción bíblica es un buque muy grande. Le dijo también, le harás aposentos. Aposentos significan cuartos, divisiones. Y esto obedece a una razón sumamente importante. Ciertamente era para separar los animales, pero obedece a una razón muy importante que se llama las superficies libres. En la industria naval, las superficies libres es un gran peligro. ¿Y qué es lo que es una superficie libre? Ahí yo tengo arriba un pesquero, el cual tiene su bodega llena de pescado, pero hasta la mitad. Y de repente ese buque se escora, se inclina, y ven cómo toda la carga se va hacia un lado, es decir, le cambia inmediatamente el centro de gravedad. Y esto significa un peligro inminente de darse vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria naval? Divide en compartimentos todo el buque, como está ahí al lado derecho, pero al partirlo entonces los centros de gravedad se empieza a mantener ya en su lugar. Y mientras más se divide, más exacto queda en su propio lugar y se evitan las superficies libres que son, repito, un gran peligro. O sea, cuando le dice el Señor, hazle compartimento, no era solamente hazle cuarto, sino que evita el peligro de las superficies libres. También le dijo, lo calafatearás por brea, con brea por dentro y por fuera. La brea para calafatear, para poner, para tapar las rendijas entre medio de las tablas, tiene una razón obviamente de impermeabilizar, de evitar que el agua pueda entrar desde afuera, y dijo que lo hiciera por dentro y por fuera, es decir, tenía que hacer un trabajo completo. Ahora, la brea esa, muchas personas evolucionistas se burlan y dicen, ¿cómo iban a usar brea si la brea viene del petróleo y ustedes dicen que el petróleo se creó después del diluvio? Entonces dejan un poco así la duda. Bueno, esa brea no era de petróleo, era una brea de pino. Y esa brea de pino, ahí podemos verla como es de esa resina de pino que se endurece y se calafatea, y esto se ocupa mucho en la industria naval antes que naciera la industria petroquímica. Es decir, es un conocimiento de milenios que se ha usado esto para calafatear buques, la brea de pino. Hay un programa que se llama Cazador de Mitos. ¿Lo han visto alguna vez? Esta es la televisión, se llama Mythbusters en inglés. Pero Cazador de Mitos, básicamente lo que hace es toma temas semitécnicos y los analiza a ver si es verdad o es mentira. Y hizo un caso, el de Cazador de Mitos en televisión, de poner una plancha de madera grande, y le puso al frente un explosivo que se llama el C4, y ese lo hicieron explosar y dejó un tremendo orificio en la madera, en la plancha de madera. Después, una plancha similar, le pusieron un calafateo por dentro y por fuera, con poliuretano. Volvieron a disparar otra carga de C4 y ¿saben qué pasó? No pasó nada. Esa plancha resistió el impacto de ese explosivo. ¿Qué nos dice esto?
nos dice que el calafateo no solamente fue para poder evitar las filtraciones de agua al interior, sino que también para poder resistir el casco los impactos de los árboles. ¿Qué árboles? Cuando sucedió el diluvio, esto fue un tsunami, y el tsunami arrasó con una cantidad de millones de árboles. Muchos de ellos flotando en el agua iban a impactar el borde de las cubiertas, no las cubiertas, los costados del arca, y le iban a hacer, ¿qué cosa? Tremendo agujero, si es que no estuviera protegido. Y así se iba a hundir. Pero con esta calafateo por dentro y por fuera, ¿qué iba a pasar? Nada. Justamente ese es el plan con el calafateo. ¿Se fijan que Dios tenía planeadas las cosas? No es todo así al azar, como que, puede ser, puede no ser. No, todo tenía una gran importancia. Le dice también longitud 300 codos, 50 de anchura y 30 de altura. El arca es muy grande. Ahí podemos ver un camión o una persona al fondo ya. O comparado con un transatlántico también, es un tamaño muy grande. Cuando se compara en tamaños, el arca tiene más o menos la mitad del Titanic, un poco más. O del Queen Mary, que es un transatlántico moderno, también es un poco menos de la mitad. Y si se compara con el Wyoming o con la Santa María, ustedes pueden ver los tamaños allí. Ahora, yo presenté ayer un tema sobre el arca y sobre defendiendo la causa de Dios. Y presenté lo que viene a continuación. Quiero preguntarles, ¿lo vieron ustedes? Porque si no lo repito, si lo vieron, no lo repito. A ver, ¿quién lo vio cuando habla del debate? Pocos parece. 1, 2, 3, 4. No miren, porque lo voy a repetir, ¿ya? Este es un debate que se hizo y se tomó la estructura del arca como parte del debate. Noé y su familia fueron capaces de construir un buque de madera que cobijaría a 14.000 individuos. Había 7.000 tipos de animales, macho y hembra, y más la gente, eran un total 14.008 individuos. Estas personas no eran capacitadas para construir buques, nunca habían construido un buque de madera. Además, tenían que poner todos estos animales a bordo y tenían que alimentarlos. Y entiendo que el señor Ham tiene una explicación para esto que encuentro extraordinaria, pero estas son las condiciones de la prueba. Podemos entonces hacer una prueba científica. A inicios de 1900 se construyó un buque de madera muy grande, el Wyoming. Era un velero de 6 mástiles, el más grande jamás construido. Tenía un motor para mover los winches para cables. Pero este buque tenía una gran dificultad. No era tan grande como el Titanic, pero era muy largo. Se doblaba en el mar. Se doblaba de esta manera, de esta otra y de esta otra. Y en toda esa deformación hacía agua como loco. La tripulación no podía mantenerlo seco. Y eventualmente se hundió con la pérdida de los 14 hombres. Así que hubo 14 marinos a bordo de un buque construido por expertos constructores navales en Nueva Inglaterra. Eran los mejores del mundo en construir buques de madera, y ellos no pudieron construir un buque tan grande como dicen que fue el arca. ¿Es eso razonable? ¿Es esto posible? Que los mejores constructores del mundo no pudieron construir lo que hicieron 8 hombres y sus esposas sin tener experiencia alguna. Bueno, él se llama Bill Nye, es un evolucionista que está atacando la creación, está atacando la Biblia y está diciendo que no es posible construir un arca tan grande porque el Wyoming, que era ese buque más pequeño, se construyó con los mejores expertos del mundo para construir buques de madera y se hundió. ¿Qué me dicen de eso? Dice, wow, aquí hay algo que hay que contestar. Bueno, yo les doy la respuesta. El enemigo siempre pone argumentos que son mitad verdad, mitad mentira. Y la mitad de verdad aquí es que ese buque sí se hundió, pero la mentira es que ese buque no se hundió cuando salió a navegar. Ese buque se hundió después de 15 años de navegar. Noé y su familia. Y ahí tienen el buque, el Wyoming,
una foto de verdad, construido en 1909 y se hundió en 1924, es decir, 15 años después. Se hundió navegando porque él cargaba carbón desde puertos dentro de Estados Unidos. Así que se hundió mucho tiempo después, se murieron los 14 marinos, como dice él. Sin embargo, había navegado mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitó el arca navegar? Todos van a pensar tal vez un año, pero ni siquiera es un año. A lo más 5 meses. Porque dice la Escritura que al día 150 el Señor la llevó a reposar en los montes de Ararat, entre dos montes, dice. Así que en absoluto el argumento es válido, porque el arca no tuvo que pasar tanto tiempo, ni menos 15 años navegando. Hay un estudio de factibilidad hecho por arquitectos navales coreanos, y ellos analizaron aspectos de la competencia estructural del buque, la estabilidad para el volcamiento y la calidad marinera de este buque. Las dimensiones nuevamente están allí: 133 metros de largo, 14 metros de alto y 23 metros de ancho. Y aquí se da algo muy interesante, la proporción. La proporción largo-ancho es 6:1. Y sucede que esa misma proporción largo-ancho hoy día lo tienen los buques modernos. La proporción 6:1 es la mejor proporción para tener la estabilidad óptima de un buque. Y el día de hoy los buques modernos se construyen exactamente así, con esa proporción. Entonces no importa si eran codos egipcios o eran codos hebreos o eran codos de donde fueran, las medidas. Lo que importa era la proporción. ¿Y quién dio la proporción? El Señor. Él fue el que dio las dimensiones. Le harás también, dijo, piso bajo, segundo y tercero. Y ahí tenemos nosotros la estructura, que eso permitiría una consistencia estructural. 6:1. Los movimientos posibles del arca efectivamente era como decía Bill Nye, así, así, así y así. Todos esos movimientos, por cierto, hay que resguardarlos cuando se construye y se diseña un arca o un buque, porque eso produce tensiones y compresiones en las estructuras. Y así pensemos, ¿no es cierto?, que ese buque tuvo que pasar por todo eso en un momento que estaba colgando prácticamente del centro de una ola, o en otro momento, lo contrario, estaba soportado por dos olas por los dos costados, por la proa y por la popa. Pero esos movimientos significan que todas esas estructuras que están en color tienen que tener la máxima resistencia. Y así fue. Tuvo ese diseño con las maderas necesarias para que lo resistiera. Y aquí tenemos entonces una proporción largo-alto, 10:1. Y 10:1 es la mejor proporción para poder soportar las solicitudes que puede tener ese buque en el mar. La estabilidad. Este buque también tiene la máxima y la mejor estabilidad. La estabilidad siempre depende de la forma del casco. El casco es la que va a dar esa mejor estabilidad, ¿ya? Y la estabilidad se calcula, ahí no les quiero complicar mucho, pero tenemos una fuerza de gravedad al centro, porque aquí tenemos compartimentos, así que está bien al centro. Después tenemos una fuerza de buoyantez, que es la parte que está sumergida, que está tirando hacia arriba, dos fuerzas paralelas opuestas, y ahí se produce un brazo de deslizamiento. Y eso es lo que va a recuperar el buque para que vuelva a su lugar. Hay muchas fórmulas que no les voy a comentar ahora, pero todo esto se calcula y el arca tenía tal estabilidad que podía llegar entre 60 y 90 grados de inclinación y se volvería a su lugar. Es decir, estaba muy bien pensada. Ahora, tomando todas las características del arca, también logró algo muy interesante, porque un arca puede hacerse como una batea que está allá abajo, que tiene la máxima estabilidad, que sería una cosa que no se mueve para ningún lado porque es demasiado ancho. O también puede ser el máximo confort para que no se mueva nada, o para que tenga la máxima resistencia. Pero el Señor no la diseñó de ninguno de los extremos, lo diseñó al medio, o sea, un diseño balanceado de las tres condiciones.
Esto ya se los dije, pasemos. El Señor se acordó de Noé a medida que las aguas bajaron. Hizo que el arca descansara sobre la cima de un grupo de montañas que Dios en su poder habría preservado e hizo que se mantuvieran firmes durante toda esta violenta tormenta. Estas montañas estaban a poca distancia y el arca se movía y descansaba sobre una y luego sobre la otra. Y el arca ya no era arrastrada por el océano sin control. Esto le dio un gran alivio a Noé y a todos dentro del arca. A medida que aparecían las montañas y las colinas, estaban a mal traer y todo a su alrededor parecía un mar de agua turbia y barro blando. Entonces, ¿por qué el Señor puso el arca en esta posición el día 150 entre las dos montañas y la hizo descansar? Porque después venía la etapa turbulenta. Toda la etapa que sale después, 221 días, son de gran movimiento de agua, donde las aguas iban a salir de los continentes, formaron todos esos cañones que están marcados en los continentes y dejaron marcada la tierra. ¿Se imaginan el arca navegando entre medio de esos cañones allí con una tremenda turbulencia y un tremendo impacto al buque? Se habría destruido. Pero el Señor tuvo compasión y los hizo descansar sobre las montañas al día 150. Veamos los animales entonces que tienen que ir dentro del arca. Esto también lo analizamos ayer. Hay un estudio de factibilidad, el cual estudia bien en detalle todo esto, con mucho conocimiento, por cierto, y las capacidades del arca eran 9.300 metros cuadrados. 9.300 metros cuadrados disponibles de superficie, porque se conocen las medidas. Y el estudio de factibilidad de John Woodmerab dice que había 7.428 mamíferos, que ocuparían un 28% del área. Había 4.602 pájaros, que ocupan un 3%. Cuando hablo de pájaros son macho y hembra, o sea, son duplicados ahí. Y los reptiles también 3.724. En total, 15.754 animales en total dentro del arca. Y ocupaban un 46% del área solamente. Más de la mitad de esos animales eran mamíferos chicos como un ratón. Y animales posiblemente, otros estaban hibernando y la mayoría posiblemente eran adolescentes, pequeños, no eran adultos. Un elefante, por ejemplo, no iba en su tamaño máximo, sino que era solamente un pequeño elefante. Requerimientos de comida. El arca pudo llevar comida seca posiblemente, comida concentrada, comprimida, y Woodmerab calcula que el volumen de la comida sería más o menos un 15% del área del arca, y el agua un 9,4% del volumen que fue necesario para tener mientras estuvieron dentro del arca los animales, en estanques laterales por los lados. Cuando comparamos nosotros esa área del arca que tenía disponible, los 9.300 metros cuadrados, y lo comparamos con el estadio Maracaná, por ejemplo, que está en Río de Janeiro, el estadio tiene 7.140 metros cuadrados, o sea, es más pequeño que el arca en superficie, y es cosa de mirar allí la cantidad de gente que cabe en ese estadio. Es decir, estamos hablando de una gran superficie para poner animales. No hay ningún problema con la superficie, al contrario. Se ocupaba, según este estudio de factibilidad, solamente un 46% del espacio disponible. Ahora, un punto que quiero hacer acá. 46% significa que más de la mitad del arca estaba vacía. O está bien, pero le iba a ocupar Noé y su familia, la comida, el agua. Pero había disponibilidad para más gente. ¿Cuántos subieron al arca? Solamente 8. 8 personas de un mundo de ese tiempo prediluviano que se calcula en 235 millones de personas, las cuales no subieron, pero fueron invitados a subir. ¿Y el Señor había dispuesto espacio para ellos? Amén. Así tenía espacio para todo aquello que quiere ir a salvarse. Que no lo hicieron es otro problema, pero había disposición para ellos. Hay un segundo estudio de factibilidad de Ark Encounter
que también se los voy a contar, que ellos consideran que hay menos animales, solamente 7.000 animales a bordo, que es otra forma de verlo, lo han estimado de otra forma, y allí está el cálculo con detalle, los que eran limpios, los que eran inmundos, de cada uno de los que desaparecieron, y en fin, es un detalle más fino, pero se los menciono para interés más que nada académico. Ahora, ¿qué animales, cómo pudieron ubicar el tamaño de animales? Como decía anteriormente, probablemente fueron los animales pequeños, juveniles, y por una razón práctica, porque el animal juvenil ocupa menos espacio, tiene menos tamaño, come menos. Tercero, crean menos desechos, que hay que considerarlo. Son más fáciles de manejar, son más dóciles, aguantan más estrés, tienen más resiliencia. Y por último, al ser juveniles, alargan su vida reproductiva posterior. ¿Ya? Todas esas razones es que se eligieron esos animales. Ahora los animales que subieron al arca fueron llamados de a parejas y entraron al arca en 7 días. Este es un acto absolutamente sobrenatural. Es Dios el que eligió los animales. Es Dios que eligió los mejores genes de aquellos que tenían que subir. No fue Noé. Y Dios trajo a esos animales de toda la Pangea. La Pangea. No existía en ese tiempo los continentes que existen hoy día. Así que aquellos que se burlan diciendo, pero ¿cómo iban a saltar los canguros desde Australia hasta el arca? ¿Han escuchado ese argumento alguna vez? Bueno, esa es una burla tonta, porque no existía Australia. Australia era parte de la Pangea. Y el Señor habrá elegido qué canguros trajo, cómo los trajo y los llevó hasta allí para subir al arca, en forma, repito, sobrenatural. Ahora, cuando la gente de ese tiempo veía caminar a los animales en parejas y ir acumulándose ahí en la entrada del arca para ir subiendo, ¿no les parecería extraño? Algo que era absolutamente milagroso. ¿Cómo eso no les convenció? ¿Cómo eso no les dio una idea de que había algo raro aquí, algo que tenían que captar que no habían captado? Pero no fue así. La próxima pregunta es si el Señor tuvo que subir un perro de cada raza. Y la respuesta es absolutamente no. Absolutamente no. No era necesario un perro de cada raza en el arca. Porque había un perro ancestral, el que está allá arriba, que es el lobo ancestral. Y ese lobo ancestral es el que subió, con su loba ancestral. Y esos lobos, lobo y loba, tenían todo el ADN, toda la información genética para formar toda esa descendencia. Entonces bastaba con un perro solamente, una pareja de perros o lobos, para que se creara todas estas especies posteriores de canes. La revista Science, en noviembre del 2002, publicó un estudio con este descubrimiento. Dijo, los perros domésticos tienen su origen en los lobos y ha sido bien establecido. Examinaron el ADN mitocondrial de 654 perros domésticos de cada raza existente. Sugirió un origen común de todos ellos los perros de un solo pool genético, siendo el lobo el antecesor de todos los perros. Ahora, esta cercanía genética de los animales también se cumplió con otras especies que son no los perros. También se da algo con los felinos. Todas las 39 especies de felinos descendieron de un par de felinos ancestrales también. Lo mismo que el oso negro. El oso negro, el oso grizzly, el oso polar, el oso café, todos tienen un ancestro común en una familia de osos. Los delfines y las ballenas también pueden actualmente hibridizarse, pueden mezclarse, pueden reproducirse entre ellos. Los caballos, las cebras, los burros también traen de una sola línea. Ellos son todos parientes y por eso que se pueden producir mulas o zonkis o sorces. Las cabras y las ovejas, aunque parezca extraño, también tienen un ancestro común. Y hoy día se está estudiando el genoma de los elefantes, lo cual insinúa que los elefantes incluye a los mamuts y a aquellos que están extintos. Es decir, la familia elefante sería una sola también. Miren las cosas que se van descubriendo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Lamentablemente, el dinero para hacer investigación en esta área
en esta área, la cual confirma las cosas bíblicas, confirma la genética en este sentido, no hay dinero disponible. Todo el dinero disponible va para todo lo contrario, porque el mundo es así. Ahí están los felinos. Necesitó solamente un par de felinos para hacer todos los animales felinos de hoy día. Ahí tenemos un pequeño gatito, ¿no es cierto? Y sabemos que todos están relacionados con los leones, las tigres, las panteras y todos los que se ven diferentes. Conclusiones. Como buque de madera resiste perfectamente las tensiones y las compresiones que fue sujeto. El arca rectangular, en este caso no tan rectangular, puede ser buena para flotar y sería imposible volcarla. Las proporciones de 6:1 y 10:1 también hacen óptima para el mar. Y la carga bien compartimentada evita los peligros de la superficie libre. El arca, entonces, le voy a mostrar ahora unos modelos que existen en el mundo. Este está en Hong Kong. Y como ven allí, comparado con el puente, es de un enorme tamaño. Y este es un hotel. Un hotel que tiene los animales de plástico como exhibición, pero tiene ese enorme tamaño. Otro más que existe está en Ámsterdam, en Holanda. Y las medidas también es de 1:1. La construyó Johan Hubert. Allí está navegando. Y la otra es del Ark Encounter, que está en Kentucky, como les decía al comienzo. Fue inaugurado esto entonces ya hace un par de años. Y les voy a mostrar la inauguración donde fue posteriormente, no fue el día de la inauguración, pero posteriormente fue para honrar este trabajo el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos. Y él fue, y les voy a mostrar un video que muestra esa escena. There's nothing else like it in the world. Como ven, el presidente Carter es bautista del sur en Estados Unidos. Por eso que él quiso honrar esta exhibición. Pasaron entonces 120 años golpeando la madera para construir esa arca. Hizo un día el llamado final Noé para que entraran antes del diluvio. Y una vez que ya nadie entró, la puerta se cerró. Y no llovió por una semana, es decir, estuvieron allí dentro del arca por una semana sin haber lluvia. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, al cerrarse la puerta, se retiró. Y es lo mismo el equivalente cuando alguien baja al descanso, que se retira ya no hay oportunidad. Y al cerrarse esa puerta no hubo oportunidad para los prediluvianos. Hoy día para nosotros es la iglesia el arca. El arca es la que nos va a llevar, nos va a conducir a todos hacia un día que veamos a nuestro Señor venir en las nubes de los cielos. Pero aquellos que no quieren entrar al arca, aquellos que no quieren estar con la iglesia, van a tener que simplemente quedarse afuera. Y ese es un problema, porque afuera está bastante húmedo, hay mucha agua, así que es un problema. Ahora, dice Ellen White también que la población antediluviana era enorme. Noé cumplió con la voluntad de Dios al llevar el mensaje de Dios a una gente impenitente, amadora del placer
y corrupta. Solo 8 de los habitantes de esa enorme población aceptó las advertencias. Y ahí se quedaron, como decía, en un ambiente húmedo. Y prácticamente desaparecieron porque el agua los hizo a todos morir. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptil y todo hombre. Y así simplemente los humanos perecieron. No se encuentran humanos, restos humanos de prediluvianos hoy día. Es un problema tal vez de identificación o que son difíciles de encontrar. Y esperamos algún día que se encuentren y podamos llevarlos a... Y les termino contando lo siguiente, porque ya el músico está puesto allí y eso significa que me quieren echar. Miren, existen 2 arcas que se trataron de declarar que se habían descubierto, que le quiero contar que no son verdaderas. Ahí tenemos ya los animales bajando en el monte Ararat, y esta arca es un grupo chino-turco, que en el año 2009 dijo que habían descubierto el arca. Ahí están los pobres chinos con los turcos. Se podía subir al monte de verano sin ningún problema de nieve, pero a los pobres los hicieron subir en pleno invierno. Como ve ahí el grupo chino-turco subiendo en pleno invierno. Subieron a la altura de 4.200 metros y encontraron una caverna. Y esa caverna se metieron allí y descubrieron que habían escalas de madera. Se fijan en esa parte blanca, esos hielos, porque era un glaciar. Y había escalas de madera, había habitaciones de madera, como se ven allí. Y los chinos estaban sorprendidos tomando fotos. Después encontraron otras habitaciones de 7 que había, hasta con paja todavía. Después encontraron otras hasta con colgadores de ropa. Es decir, era fantástico el descubrimiento que habían hecho. Hasta un salón alto, como se ve allí, que supuestamente sería para las jirafas. Pero, y esa es la visión general de que ellos se hicieron. Pero había dudas. Algo andaba por ahí diciendo que esto no era verdad. Al año siguiente fue Don Patton, un geólogo, y visitó el sitio, fue al mismo lugar, entró en la misma caverna y descubrió que estaba todo desarmado porque se había corrido el glaciar. ¿Y qué es lo que descubrió? Fue madera que se ve allá abajo, madera nueva, pero pintada con cenizas para que pareciera antigua. Y era, por supuesto, un gran fraude. El fraude quedó al descubierto. ¿Por qué pasó esto? Porque los turcos querían simplemente atraer turistas. Esta es el arca, vengan todos a verla. Son millones de personas que habrían ido a verla. Pero, por supuesto, en un engaño. Después hubo otro que se llama Ron Wyatt. También supuestamente encontró esta arca en las alturas de Durupinar, en Turquía. Y todas esas líneas que se ven son el experimento que él hizo, tratando de medir lo que había. Y dijo que había encontrado una forma de una estructura metálica, como se ve al lado derecho. Cuando fueron después los expertos que querían reconfirmar esto, fueron con los mismos instrumentos a medir, descubrieron que la forma realmente no era la de la derecha, sino que la de la izquierda, que son formas geológicas naturales. Es decir, era un engaño. ¿Ya? Lamentablemente esto no era verdad. Y yo digo lamentablemente porque todos quisiéramos que se hubiese encontrado, pero no fue así. Ron Wyatt realmente se fue bien famoso porque tuvo una serie de descubrimientos medio fantásticos, como encontrar el arca de Noé por una parte, el arca del pacto, las ruedas del carro del faraón, la Sodoma y Gomorra, la casa de Noé, lo que quieran. Él lo encontró y declaró, pero él no pudo mostrar nunca una prueba de lo que él supuestamente había encontrado, porque era falso. Y si alguien tiene algunos videos o alguna información de Ron Wyatt, bótela, porque no sirve. Sigue la búsqueda del arca. Ahí está el Ararat chico y el Ararat grande. ¿Será ese el lugar? No se sabe, porque el Ararat es un volcán y puede haber perfectamente destruido el arca si alguna estuvo allí, o tal vez está allí todavía entre los glaciares como hay otros testimonios. Les dejo solamente con la página web para que sigan investigando y el Señor les siga protegiendo. Me dijeron que avisara que mañana a las 10 a 12 seguía este seminario y que, por supuesto, quedan invitados para poder asistir. Y había una segunda información. ¿A la noche tiene? Allá.